de lo que el Señor pone en nuestro corazón, ¿eh? Porque básicamente la palabra, pues primero tiene Dios que hablar de ti en lo que vas a compartir, no simplemente repetir lo que otros dicen, ¿no? Y bueno, de todas maneras, también la línea que quiero hablar y que quiero compartir con vosotros va también en la línea que estamos hablando durante todo el año. Sabéis que estamos hablando de impulsarnos, de consolidarnos y de extendernos también. Estamos en la época, en el momento de hablar de qué significa extendernos, ¿no? Hemos recibido algunas palabras de lo que significa extendernos. Me gustaría hablar con vosotros antes de pedir. Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y queremos, Señor, honrarte, Señor, con todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Y queremos bendecirte a ti, Señor. Que tú puedas, Señor, abrir nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Que puedas hablar a nuestra vida, Señor. Que puedas hablar a nuestros corazones en esta tarde. Que tu palabra pueda llevar fruto en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y hablando de extendernos, la responsabilidad de extendernos la tiene la iglesia. La responsabilidad la tenemos nosotros como iglesia. De extendernos. Y Dios, la iglesia no es, como hablaba en otras partes, ¿no? La iglesia no es solamente para venir a asistir a la iglesia y ya está. Sino la iglesia tiene una responsabilidad muy grande. Quiere decir a este mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, cuán grandes cosas Dios puede hacer también con las vidas. La iglesia está para llevar el evangelio a este mundo. La iglesia, Dios la está preparando para llevar el evangelio a este mundo, y tenemos que saber lo importante que es esa misión, cada uno de nosotros, y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que saber escuchar lo que Dios quiere, escuchar la voz de Dios. Y la iglesia recibió en el principio el poder del Espíritu Santo para llevar ese cometido. Cuando Jesús comisionó a la iglesia para llevar el reino, para extender el reino a este mundo. Y esta mañana, no, esta tarde, más bien tuve tiempo un poco de escuchar a Isaías allí en Alicante, y él decía que el reino de Dios, y es verdad, el reino de Dios no tiene fin, no tiene límite, puede extenderse hasta el final, porque el reino de Dios no tiene fin, y es así. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar el reino de Dios, de extender el reino de Dios, y sabemos que el reino de Dios no tiene fin. Estábamos hablando también sobre extendernos, que la iglesia, en Hechos 9:31, un versículo que hemos repetido, que se ha repetido muchas veces, que habla de que la iglesia llevaba un tiempo quiero leer, entonces las iglesias, en el 9:31, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, dice, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia vivió un momento ahí, en esa época, que supo aprovechar ese momento, y tomó impulso, y eran acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Señor bendijo a la iglesia, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia crecía, se fortalecía, los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Había algo en la iglesia, en el comienzo de la iglesia, que era fuerte. Y yo creo que todo eso es importante que nosotros lo tengamos aquí, y que nosotros lo podamos recuperar también para nosotros, para lo que Dios quiere hacer también en este tiempo. Y yo pensando en todo eso de compartir, eso de extender el Evangelio, yo creo que es un privilegio y es una responsabilidad de cada uno de nosotros de predicar el Evangelio. Cuando hablamos de predicar el Evangelio, hablamos básicamente de salir a evangelizar. Es una actividad que la iglesia tiene que tener, una actividad como iglesia. Básicamente eso es predicar el Evangelio. Es decir, mañana, el viernes, el sábado salimos, los jóvenes salen a evangelizar, salimos al hospital, o salimos donde haga falta a evangelizar. Eso es una actividad más de la iglesia. Y el Señor está buscando obreros para esa actividad, para esa responsabilidad. Jesús decía en Mateo 9:35, todos lo conocemos, la mies es mucha y los obreros un poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo creo, y lo tengo aquí subrayado en los apuntes, y lo
creo con todo mi corazón, que a menos que todo cristiano reconozca y acepte su responsabilidad individual, muchas almas no irán al Evangelio. A menos que todo cristiano acepte esa responsabilidad, muchas almas no van a oír el Evangelio. Y no oír el Evangelio significa muchas cosas. No oír el Evangelio significa que muchas almas no irán al cielo. Significa que muchas almas, la idea nuestra, nuestro cometido como iglesia es vaciar el infierno y llenar el cielo. Es que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad, muchos puedan conocer lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos conocido, pero a menos que cada uno de nosotros tome su responsabilidad, muchos no van a oír el Evangelio. Yo respeto, porque incluso he escuchado a pastores que han llegado a decir que la tarea de evangelizar es solamente los que tienen ministerio de evangelismo y evangelistas y todo eso. Pero yo creo que no es así. Yo creo que a menos que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad y tomemos nuestra parte, muchos se van a quedar sin escuchar el Evangelio y por lo tanto sin recibir la salvación. Nosotros tenemos sobre esta responsabilidad y este privilegio, yo he apuntado 3 cosas. Tenemos una gran comisión que el Señor nos ha dado. Está en Mateo 28, 18 al 20, todos la conocemos. Y justo ayer, pensando en eso, las mujeres pusieron aquí a por todo. No sé a por qué todo va, pero me imagino que sí. Me imagino que sí, saben hacia dónde van, saben hacia qué metas apuntan, pero realmente yo estaba pensando que si realmente queremos ir a por todo, es obedecer la gran comisión, una de las cosas. Si realmente queremos ir a por todo, y justo estaba meditando en esto, que justo en la gran comisión hay 4 todos o 4 todas. Y dice la primera, Jesús dice, bien de tal decirlo de memoria, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que dice, a ver, vamos a ir al versículo, exactamente lo que dice. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya tenemos una toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 2 todas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Si alguno quiere ir a por todo, podemos obedecer la gran comisión. Podemos ir a por todo obedeciendo la gran comisión. Los discípulos obedecieron, dice en Hechos 5:42, que todos los días, dice la palabra, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. No sé de dónde sacaron la fuerza de hacerlo, pero lo hice así todos los días. En el templo, por las casas, no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo. Yo creo que eso empezó a formar parte de su ADN. Nosotros necesitamos recuperar ese ADN que la iglesia primitiva tenía de ir, de tomar impulso, de decir: vamos a predicar, vamos a cumplir con nuestro cometido, nuestra responsabilidad. Y ellos extendían el Evangelio. En Hechos 13:47, de nuevo vuelve a decir, creo que en este caso era Pablo y Bernabé, vuelven a decir algo parecido. Hechos 13:47 y 49. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es extenderse, para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra de Dios se difundía, se extendía por toda aquella provincia. Nosotros tenemos esa responsabilidad también. Nosotros necesitamos recuperar ese ADN, esa genética que tenían los primeros discípulos para
para tomar fuerza, para tomar ganas y predicar el Evangelio. Pero hay algo más que simplemente tener el evangelismo como actividad en la iglesia. Y justo cuando me ha llegado la palabra esta tarde que ha compartido Isaías, compartía algo también muy interesante, que cuando hablamos de extendernos, no solamente hablamos de extendernos como iglesia, sino que hablamos de extendernos cada uno personalmente. Cuando hablamos de extendernos, hablamos de crecimiento, de multiplicación. Cada uno de nosotros necesita crecer, madurar, ir hacia adelante, alcanzar metas, cada uno en lo personal. Por lo tanto, me ha venido muy bien, porque yo creo que casi toda la parte de lo que yo quería compartir tiene que ver con eso, con el extendernos nosotros en lo personal. ¿Y por qué? Porque muchas veces pensamos que, no sé si os ha pasado, muchas veces lo hemos pensado así, que los enemigos de extender el Evangelio son la oposición, el que no te escucha la gente. Yo no voy a evangelizar porque no me hace caso la gente, me tiran los tratados. Muchas veces decimos la tierra es dura, lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho, esta tierra es dura, Elche es duro, Aspe es difícil de ir a predicar porque no. Sin embargo, yo estaba meditando en estas cosas, ¿no? Y creo que Jesús no decía eso. Jesús decía, mirad los campos que ya están listos para la siega. Jesús decía que miremos, que alzamos nuestros ojos por encima de esas cosas y que miremos los campos que ya están listos para la siega. Entonces, ¿cuál es el enemigo que realmente nosotros tenemos para extendernos, para llevar el Evangelio? Pues yo veía que uno de los enemigos es estar ociosos. Uno de los enemigos que tenemos como iglesia, y cada uno en lo personal, es estar ociosos, no aprovechar el tiempo y por supuesto no aprovechar el tiempo de Dios como lo aprovecharon los discípulos cuando tuvieron un tiempo de paz, un tiempo donde el Espíritu Santo se movía y ellos aprovecharon ese impulso para crecer y extenderse. Nosotros creo que hemos caído en ese error de la ociosidad, de no aprovechar ese momento. Dice Pablo que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, da igual. Y yo pensando en lo que significa no estar ocioso no es venir a la iglesia y participar en el coro, quieres, el dominical, tener algo que hacer en la iglesia. No estar ocioso para mí no significa eso. Para mí no estar ocioso en lo que Dios quiere para nosotros significa llegar a tu casa, llegar a tu trabajo, llegar al lugar donde normalmente te desenvuelve la vida y poder llevar el Evangelio, poder vivir el Evangelio, poder alumbrar, poder ser luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo. Para mí no estar ocioso, es saber dónde estamos, saber qué lugar estamos ocupando, saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Jesús mismo decía que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nuestra vida, nosotros como iglesia, nosotros tenemos que ser expuestos al mundo, tenemos que ser expuestos a nuestra vida y no escondernos de este mundo, sino ser luz. Jesús decía que una luz no se esconde debajo de una cama, por supuesto. Una luz se pone en alto para que alumbre la casa. Y nosotros como luz no tenemos que escondernos, sino que tenemos que salir a este mundo, tenemos que decir al mundo lo que tenemos. Tenemos un Dios grande, un Dios que puede cambiar y transformar sus vidas. Amén. Hay una frase muy recurrente que hemos oído últimamente y algunas veces, que decía un hombre: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Predica el Evangelio en todo momento, con tu vida, siempre con tu vida. Tenemos que predicar el Evangelio. La gente necesita ver cartas a nosotros, cartas expuestas, que nosotros estamos escritos. Decía Pablo en 2 Corintios 3:3, que siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida, decía Pablo, por nosotros, y escrita por nosotros, ha sido extendida por nosotros, expedida por nosotros. Dice, escrita, dice, no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es vivir el Evangelio, cuando tenemos grabado a fuego en nuestro corazón, por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Eso nos va a permitir que podamos vivir el Evangelio día a día, día a día. Pero Pedro dice algo en su epístola, en 2 de Pedro 1, del 5 al 9, hablando sobre no estar ociosos. Todos conocemos el pasaje. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Ustedes lo pueden poner por ahí también. Decía Pedro a los creyentes: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice en este versículo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro que hay algunas cosas. Si estas cosas, hay 7 cosas, no sé, todos sabemos porque conocemos un poco la Biblia, que el 7 siempre es un número perfecto, ¿no? Habla de perfección. Pero hay 7 cosas que dice Pedro que si las tenemos, no nos van a dejar estar ociosos, no nos van a dejar ni estar tranquilos. Vamos a tener que llevar fruto en nuestra vida. El fruto habla de vida, habla de una vida que hay vida dentro de él, por lo tanto lleva fruto. Yo veía estas 7 cosas como no sé si llamarlo un bocadillo, ¿no? Arriba está la fe, debajo está el amor que lo sostiene todo, ¿no? Y en medio hay una serie de ingredientes que nosotros necesitamos para poder no estar ociosos y llevar una vida de fruto, una vida que podamos extender lo que creemos, que podamos extender lo que estamos viviendo. Había un misionero que cuando llegó, esto lo escuché hace muchos años, no sé exactamente qué misionero es, pero que cuando llegó al campo de la misión, al campo de trabajo, la primera carta que le escribió a su madre le dijo: mamá, el ocio y yo nos hemos divorciado, porque vio tanto trabajo, tanta necesidad, tanto crecer, tanto que dijo: mamá, el ocio ya y yo nos hemos separado definitivamente. Por lo tanto, en nosotros tenemos que ver también la necesidad. Y quiero ir rápidamente sobre estas 7 cosas que debemos de tener para que en nosotros no haya ociosidad y para que llevemos una vida de fruto, que podamos llevar fruto, podamos extendernos, podamos extender lo que tenemos, podamos extender el Evangelio. Dice que la primera cosa la primera cosa que tenemos es la fe. ¿Tienes fe en esta tarde? El otro día preguntó, creo que fue el pastor Antonio: ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? ¿Hay fe en nosotros? Pues te digo una cosa: la fe tiene un campo de acción. La fe no es estática. La fe tiene un campo de acción que Dios ha preparado obra de antemano para cada uno de nosotros, para que andemos en ella. Ese es el campo de acción de la fe. Cuando algunos de nosotros decimos: yo tengo fe, Dios dice: pues a ese tenemos un trabajo para darle. El que tiene fe, Dios tiene un trabajo, Dios tiene un campo de acción para que comience a ejercitar la fe. Dios tiene obra que ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. No se libra nadie, absolutamente nadie. Todos, Dios tiene para todos obras que ha preparado para cada uno de nosotros. Además decía Santiago que la fe sin obras está muerta. Y yo creo que cuando crece en nosotros la fe, cuando crece en nosotros, en nuestra vida, la fe, el campo de acción
se abre, se extiende, tenemos más campo de acción. Por lo tanto, necesitamos pedirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra fe, que el Señor quite toda incredulidad de nuestras vidas. Nosotros hemos comenzado si nosotros realmente creyéramos a Dios y realmente creyéramos en fe a Dios, hemos comenzado a ir a Aspe, hemos comenzado a ir a esos lugares porque creemos que Dios nos abre el campo de trabajo, el campo de acción hacia allá. Pero si realmente creyéramos y nuestra fe creciera en nosotros, no solamente Aspe, sino que desde Elche, Aspe, Monforte, y llenaríamos como ocurrió con los discípulos. Dice que toda la provincia se llenó del Evangelio. Por lo tanto, la fe es la que nos tiene que impulsar. La fe va adelante, va a la vanguardia de todas las cosas. La fe es como la máquina del tren. Detrás van los vagones que no tienen fuerza, pero la máquina va a ir avanzando, abriendo brechas, entrando, rompiendo todo aquello que tiene que romper. Por lo tanto, necesitamos la fe, pero no como algo de decir yo creo y es suficiente. Los demonios también creen, dicen, y tiemblan, pero necesitamos la fe para extendernos, necesitamos la fe para comprender que Dios nos abre un campo de trabajo delante de nosotros, para que actuemos. La segunda cosa, y va enlazada también, es la virtud. Y tal vez diga, bueno, ¿qué tiene que ver la virtud para extendernos y para hacer el trabajo y para impulsarnos y para todo eso? Pues justo cuando leí el significado de virtud en el diccionario bíblico, digo, mira, me viene al pelo porque justo dice lo que necesito que diga. Porque cuando habla de virtud dice que es excelencia moral, dice motora de acciones rectas y dignas. De excelencia moral que nosotros, dice que requiere que nosotros tengamos excelencia moral, dice, pero además que es motora, impulsora de acciones rectas y dignas. ¿Y qué acción más recta y digna que predicar el Evangelio, que la palabra del Señor? Yo creo que, pero además creo que toda virtud en nosotros, aunque yo entiendo también que es así, toda virtud en nosotros proviene del Señor, proviene de que Dios nos ha dado ese privilegio de tener esa virtud, ¿no? Sea la que sea, integridad o cualquier otra virtud. Por eso creo que estamos llamados en este tiempo no a anunciar nuestras virtudes, sino a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, después de la fe, toma la virtud como algo importante para tu vida. La tercera cosa es el conocimiento. Yo veía aquí que se trata de conocer a Dios, se trata de conocer sus gracias, se trata de conocer su misericordia, su santidad, su amor. ¿Por qué? Porque yo creo que es difícil conocer a Dios y no amarle. Yo creo que es difícil conocer al Señor, a Jesús, y no enamorarse de Él, no amarle. Y por lo tanto, si le amas, vas a querer servirle, vas a querer seguirle, vas a querer obedecerle. Por lo tanto, necesitamos ese conocimiento de Dios que nos lleva a amar más al Señor, querer que otros le conozcan, querer que otros puedan conocer al Dios que tú conoces, al Dios que tú amas. Y saber que el conocimiento tiene que ver también con el Dios que estamos tratando, saber con qué Dios estamos tratando. Es importante para la iglesia. Dice en Jeremías 9:24, lo ponen ahí, yo lo tengo aquí escrito, dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dice, alábese en esto el que se hubiera de alabar, solamente en entenderme y conocerme. De iglesia, nosotros necesitamos entender, conocer a Dios, conocer quién es Dios, con quién Dios estamos tratando. Dios mismo en Osea llega a decir que mi pueblo sin conocimiento perece. Llega a decir esas cosas. Y en Osea 6:6, Dios estaba ya cansado. Dios mismo estableció los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas. Dios las estableció en la antigüedad, pero llega un momento en que Dios dice,
estoy cansado, estoy harto de ofrenda, de sacrificio, de holocausto. Dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero, no sacrificio. Dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Quiero que me conozcan, iglesia, quiero que me conozcan, está diciendo el Señor. Amén. En Daniel también dice una palabra profética que dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que queremos extendernos, conozcamos a Dios, vamos a conocer a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Cómo Dios puede hacerlo? ¿Qué puede hacer con nosotros, con nuestra vida? En el momento que lo sepamos, vamos a poder ir a otro y decirle, Dios puede hacer esto, Dios puede sanarte, Dios puede liberarte, Dios puede sanarte, Dios puede transformar tu vida y hacer una vida nueva contigo. Amén. Ese es nuestro Dios. Cuando yo me convertí, hace ya algunos años, las primeras cosas que escuché ahí en la iglesia del pastor, muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, muy básica, pero decían esto: según el Dios que tú tengas, así vas a ser tú. Así, de rotundo y de básico, decía el pastor que teníamos allí. Pero es así, según el Dios que tú tengas, así vas a ser tú. Si tienes un Dios que no puede hacer nada por ti, débil, que no sabes, que duda, que no sabes si vas a llegar o no llegar, si Dios te va a proveer, si no te va a proveer, si Dios te va a ayudar, si Dios está contigo, pues tú vas a ser débil, tú vas a ser así como según el Dios que tú tengas. Ahora, si tenemos un Dios que creemos que es poderoso, todopoderoso, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, arreglado a ese Dios que tengamos, según el Dios que tengamos, así vamos a ser nosotros, vamos a vivir la vida. Si tenemos ese Dios poderoso, vamos a vivir una vida en victoria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Por lo tanto, el conocimiento de Dios no te va a dejar ocioso, contemplativo, decir, bueno, yo conozco a Dios, me quedo aquí, hago 4 enramadas, una para mí y otra para el Señor, y me quedo aquí contemplando. No, cuando conocemos a Dios, Dios nos va a llevar a actuar y a esforzarnos. Amén. Seguimos con la cuarta cosa, el dominio propio. Y bueno, aquí ya no sé qué tiene que ver con extendernos o con ir adelante. Ella tiene que ver con nuestra vida personal. También. El dominio propio tiene que ver con controlar nuestros impulsos, controlar nuestra vida, saber tomar control. Dice en Proverbios 25:28 que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Necesitamos el dominio propio, la templanza. Es la templanza del Espíritu Santo para no actuar en nuestra carne. Algunos dirán, bueno, yo no sé si tengo dominio propio, como decimos demonio propio, porque cuando me pisan el callo, el juanete o lo que sea, salto como un león y me como la persona. Realmente eso no es el dominio propio. Necesitamos el dominio propio para controlar nuestros impulsos, nuestra vida. Yo estaba pensando que si Jesús no hubiera tenido esa templanza del Espíritu en su vida, cuando le maldecían, cuando le pegaban, cuando le llevaban a la cruz, pues posiblemente hubiera acertado, como él dijo en cierta ocasión. Él podía orar al Padre y mandar 2 legiones de ángeles para que lo liberaran de ahí. Luego no lo hizo, podía haberlos derribado a todos al suelo. Sin embargo, no fue así. Usó la templanza del Espíritu, usó el dominio propio para poder soportar todo eso. Necesitamos la quinta cosa, la paciencia. Son 8 cosas, perdón. La paciencia. Y hablando sobre la paciencia, muy importante para nosotros, pero en
en este día, ayer o antes de ayer, descubrí algo que para mí rompió todos los esquemas de lo que significa la paciencia. Siempre asociamos la paciencia pues, a pasar por dificultades, tribulaciones y meternos en la cama, en el sofá, con algo caliente, decir aquí me quedo hasta que pase todo y aquí me puedo aguantar todo lo que venga, aquí tengo paciencia. Así no es la paciencia que está hablando la Biblia. Esperar en tu cama, en tu sofá o en tu sofá-cama, lo que tengas. Pero no es la idea que la Biblia da sobre la paciencia. La paciencia sirve para que, a pesar de las pruebas, de las dificultades que pasemos, podamos correr hacia la meta. Dice Hebreos 12:1, que teniendo tan grande nube de testigos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, corramos con paciencia. Y dice, ¿cómo se puede correr con paciencia? Correr con paciencia. Algunos de los jóvenes, no sé si se imaginarán, ir a cámara lenta, ir poco a poco, como Matrix, ¿no? Si se ha visto que todo lo hace así a cámara lenta, se libra de las balas, se libra de todo, pero no es así. Habla de correr con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Tenemos que ejercitar la paciencia, pero no en la cama, no en el sofá, sino en la calle. Tenemos que ejercitar la paciencia. La paciencia es para el día a día. La paciencia es para servir al Señor aún en medio de presiones. Cuando estás bajo presión y te metes bajo la cama o bajo las mantas, lo que estás es en depresión, porque estás pasando una depresión. Sin embargo, cuando a pesar de las presiones, a pesar de las dificultades, tú sales a la calle, obedeces al Señor, vamos a evangelizar, vamos, a pesar de que estoy en dificultad, estoy bajo presión, necesito, pero aún así obedecemos al Señor, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que llegar a una meta, como hemos visto ahí en el dibujo. Vamos a por todo, hay una meta que alcanzar, pero aún así necesitamos la paciencia, pero no para escondernos, sino para ejercitarla en el día a día, en la calle, para soportar a los hermanos. Hay mucho que soportar a los hermanos y necesitamos soportarnos unos a otros constantemente, lo necesitamos. Para eso necesitamos la paciencia, no para escondernos, sino para ejercitarla aquí, en medio de las presiones, de las dificultades y en medio de toda prueba que podamos pasar. Incluso para salir a evangelizar, si es necesario. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio militar hace ya muchos años, que ahí no te podías esconder, estés como estés hecho polvo o no estés hecho polvo, la gente te veía porque te acostabas, te levantabas y estaban siempre los mismos allí. Por lo tanto, siempre sabían cómo estabas, pero aún así, estando mal, yo me acuerdo que a veces no me encontraba totalmente bien o como yo quería encontrarme, pero en medio de esa prueba, de esa dificultad, justo venían y me preguntaban, ¿puedes ayudarme con esto? Porque necesito que me aconseje, me contaban la historia de su vida, me contaban todo, y tenías que aconsejarle, tenías que hablarle, tenías que darle ánimo a algunas personas porque estaban pasando por un momento difícil. Y justo yo notaba que cuando le hablaba a esas personas, yo recibía de nuevo ese aliento. Yo me levantaba a mí, yo me daba aliento a mí, ayudando a otras personas. Por lo tanto, necesitamos la paciencia para ejercitarla en medio de las pruebas, en medio de la presión. Tenemos otra cosa más, que son la piedad. La piedad también nos sirve para mucho. El apóstol Pablo dice que la piedad sirve para todo, que sirve para esta vida y sirve para la vida venidera. Por lo tanto, la piedad la necesitamos constantemente, es una constante que tiene que estar en nuestra vida. ¿La piedad qué es? ¿Qué nos habla para nosotros? Nos habla de reverencia, de honrar a Dios, del temor a Dios. Nos habla de una vida que nos va a llevar a vivir agradando a Dios en todo. Para eso sirve la piedad. Y dice que tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Dios te va a bendecir aquí en la tierra si tú sigues la piedad, si tú sigues
siendo una persona que honra, que teme a Dios y que reverencia a Dios. Por lo tanto, también la piedad nos salta de compasión y misericordia, y necesitamos esa compasión y misericordia para poder llevar a otros, aquellos que no conocen a Jesús. Ya vamos por el afecto fraternal. El afecto fraternal lo necesitamos constantemente. Yo digo siempre que la vida cristiana no es una vida para vivirla en solitario, es una vida, Dios la ha diseñado para que la vivamos unos con otros, sí. Cuando busqué, no sé si alguno conoce Resword, es un programa informático que tienes todas las Biblias, es muy interesante, pero un día se me ocurrió buscar en el Nuevo Testamento unos a otros, y solamente en las cartas de Pablo y algunas de Pedro aparecen más de 43 veces, 44 veces, cosas que tenemos que hacer unos a otros, soportados unos a otros, amados unos a otros, recibidos unos a otros, consolados, mil cosas que tienen que ver con nuestra relación. Por lo tanto, el amor fraternal tiene que ser también algo que esté fluyendo en nuestra vida. Tenemos que saber, Cristo te amó a ti, amén. Cristo te recibió a ti, ¿lo crees? Amén. Pues recibe a tu hermano también, ama a tu hermano. Tenemos que amar a aquel que Cristo también ha dado su vida por él, amén. Eso es el afecto fraternal, eso es considerar al hermano. Decía el apóstol Pablo, que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Necesitamos ese amor fraternal en nosotros. Ya por último, tenemos el amor. Yo creo que el amor es la base de todo. Aquí lo está sosteniendo todo. Yo lo veía así antes, como decía, un poco como ese bocadillo que arriba está la fe, como el que va a la vanguardia, que va adelante, y abajo está el amor sosteniéndolo todo. El amor movió a Dios a hacer todo y a dar todo, solamente por el amor. Y el Señor le preguntó también a Pedro en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Pedro le contestó las 3: Señor, tú sabes que te amo. Y las 3 veces el Señor le dijo: pues si me amas, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, cuida de la iglesia, cuida de lo que yo he puesto en tus manos. Y en esta tarde podemos preguntarnos a nosotros: ¿amamos al Señor realmente? Si dices que sí, pues te digo, ya tienes trabajo. Tenemos trabajo. Decimos: Señor, yo te amo. Pero el Señor te dice: cuida de la iglesia, cuídate de esto, cuida lo que yo he puesto en tus manos. Tenemos trabajo. Y solamente por amor. Y yo veía toda esta serie de cosas, ¿no?, que tenemos que ir añadiendo como una cadena, ¿no? Como una cadena que cada eslabón contiene parte de la otra. Añadir a vuestra fe, virtud. La virtud tiene parte de fe, la virtud tiene parte también de conocimiento. El conocimiento también se une al dominio propio. El dominio propio está junto y tiene parte de la paciencia. Paciencia tiene dominio propio también. La piedad tiene también paciencia y tiene también afecto fraternal. Todo eso está unido. Es como una cadena que cuando Dios la junta, cuando la tenemos, dice el apóstol Pedro, dice que si todas estas cosas están en nosotros, dice, no nos van a dejar estar ociosos. Tenemos trabajo, hermanos. Tenemos trabajo. Amén. No nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Con estas cosas, si están en nosotros y abundan, podemos vivir un evangelio 100%, como hablaban las mujeres ayer. No queremos un evangelio light, no queremos un evangelio medio evangelio. No queremos un evangelio 100%. Y el mundo necesita ver que hay una iglesia, que hay creyentes, que hay vida, que hay personas que viven un evangelio auténtico 100%. Es tiempo hoy en día de vivir ese evangelio 100%.
Para eso estamos tú y yo. Pido a los músicos que suban. No sé si tienen una canción. Pero para eso estamos tú y yo. El Señor nos llama a que estas cosas estén en nosotros, para que podamos vivir, para que las podamos llevar en práctica a la vida. Si estas cosas están en nosotros, vamos a tener trabajo. Vamos a tener trabajo. Vamos a llenarnos de estas cosas. Vamos a abundar en estas cosas. Y vamos a dejarnos de ociosidad. La ociosidad nos lleva, pues, a cometer muchos errores, a murmurar, a criticar, a no me gusta esto, no me gusta lo otro. Sin embargo, cuando estamos metidos 100% viviendo el Evangelio, no vemos otra cosa. Como decía este misionero, el ocio y yo nos hemos divorciado, no sé, hay mucho trabajo, mucho campo. Y el Señor tiene mucho campo, la fe. Si realmente creemos en un Dios poderoso, en un Dios que nos puede llevar de gloria en gloria, nos puede llevar a extendernos, la fe nos abre campo para trabajar. Yo creo que hay campo para poder actuar, para poder vivir. Amén. Vamos a poner en pie un momento, oramos. Señor, te bendecimos, Señor, en esta tarde, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Queremos que tú puedas continuar con la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Queremos extendernos, Señor. Primeramente nosotros, Señor, queremos crecer, madurar, Señor, vivir la palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Vivir todo aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Y como iglesia, Señor, queremos extendernos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Señor, abre el campo de acción para nosotros, para nuestra fe, Señor. Queremos llevar tu palabra, Señor, no solamente aquí en Elche, Señor, sino en toda la provincia, Señor, en toda la ciudad, en toda España, si es necesario, Señor, llevar tu evangelio, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria eterna.
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, por eso hemos oído tu palabra. Y entendemos, Señor, que necesitamos ser equipados, Señor, para obrar conforme a tu voluntad y propósito en nuestra vida. Señor, ahora abrimos nuestro corazón. Y Señor, en esta tarde oramos para que todos aquellos, Señor, que estamos necesitando en nuestra vida, en nuestro corazón, tú pongas, Señor, esa necesidad, ese anhelo, ese deseo, esa búsqueda, para que nuestras vidas sean, Señor, equipadas, fortalecidas, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, una vez más por la palabra que tú nos envías, palabra viva, palabra eficaz, palabra, Señor, que para todo aquel, Señor, que la reciba, Señor, será palabra de bendición y de vida. Gracias, Señor, te alabamos y adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.